A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Quién no recuerda alguna vez en su infancia haber tenido miedo o temor a algo? Alguna persona, algún objeto, a estar tal vez en un cuarto oscuro, alguna situación que pudo haber generado mucho miedo. ¿Recuerdan cómo lo solucionaron? ¿Recuerdan tal vez cómo enfrentaron esos temores? ¿Qué hacían sus papás? ¿Qué hacían sus hermanos o la familia que estaba alrededor suyo para ayudar a mitigar esos temores? Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente sobre los temores en los niños, por qué se producen, cuáles son aquellos temores más frecuentes que encontramos y también qué hacer como adultos, qué hacer como padres, como maestros, educadores y aquellas personas que están a cargo de los niños para evitar este tipo de situaciones. Bienvenidos. Les decía que justamente hoy vamos a hablar sobre estos temores, pero empecemos definiendo un poco qué es el miedo, por qué se produce el miedo. Vamos a ver, yo he preparado algunas diapositivas para que podamos ir ilustrando este tipo de situaciones. Vamos a mirar las imágenes. En la siguiente diapositiva vamos a ver justamente algunos datos que son importantes a referirse frente al miedo. Y vemos, como ustedes pueden observar en la pantalla, que el 43% de los niños entre los 6 y los 12 años de edad pueden presentar muchos miedos, muchas preocupaciones frente a algo. Muchas veces estos miedos pueden generar diferentes comportamientos en ellos, comportamientos como llanto, como temores o inclusive hacer que se regresen ciertas conductas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los miedos son aprendidos muchas veces. ¿Y son aprendidos por qué? Porque los adultos en ocasiones utilizan ciertas situaciones de temor para generar diferentes comportamientos en los niños, como cuando quieren que coman la comida o cuando quieren que arreglen su habitación o que obedezcan frente a algo. Los adultos suelen utilizar ciertos términos o ciertas palabras que saben que a los niños les puede generar temor para conseguir ese comportamiento. Y de hecho lo consiguen, pero una de las cosas más complicadas que podemos enfrentarnos cuando se va generando este tipo de temores en los niños es justamente el hecho de que este temor puede transformarse en algo mucho más grande. Tenemos que tener en cuenta, además, que los temores en los niños pueden aparecer evolutivamente de diferentes maneras. Desde que son pequeñitos, alrededor de los 6 meses de edad, vamos a ver la siguiente diapositiva, podemos encontrar diferentes temores frente a otros. Habíamos definido ya lo que es el miedo, y el miedo es una reacción fisiológica que todas las personas tenemos, y este temor es producto justamente de la evolución, es parte de la especie. ¿Qué genera el miedo o dónde se genera el miedo? Se genera como una sensación de huida o de alerta frente a una situación atemorizante o una situación amenazante que está alrededor de nosotros, y produce reacciones fisiológicas, como ustedes pueden ver en el gráfico: palpitación del corazón, sudor, aumento en la frecuencia respiratoria, falta de aire de pronto. Todo eso se traduce en esta parte de nuestro cerebro que es biológica básicamente. Después va otra parte de esas sensaciones, pasa a nuestra corteza frontal, y allí es cuando nos indica que tenemos que huir o cómo tenemos que enfrentar esa situación que es atemorizante para nosotros. El miedo lo podemos encontrar, les decía yo hace un momento, en todas las edades. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Aquí encontramos justamente un gráfico de lo que yo les mencionaba hace un momento, de cómo va evolucionando o cómo evolucionan los temores en los niños dependiendo desde las edades. En el gráfico ustedes pueden mirar los temores más frecuentes o más recurrentes que se observan en los niños desde los 6 meses aproximadamente, que es cuando podemos hablar de que existen temores, hasta el ingreso a la adolescencia, aproximadamente los 12 o 13 años de edad. ¿Cuáles son los miedos más recurrentes que encontramos en los bebés? Les decía que
Esos temores aparecen alrededor de los 4 a los 6 meses de edad y son temores que se dan sobre todo por ruidos muy fuertes, por sonidos o luces demasiado escandalosos que al niño le pueden generar temor por lo abrupto que es ese sonido. También empieza a manifestarse cierto temor en el bebé cuando se aleja de personas que son conocidas, de sus papás específicamente. Ese temor que se lo conoce como el miedo a los extraños y el temor a separarse de mamá y de papá, lo vemos entre los 8 meses de edad hasta el año y medio aproximadamente. Y es común en los niños y es parte justamente del desarrollo de ellos, porque a partir de estos temores se va generando en ellos algo que se conoce con el nombre de apego, de la seguridad que el niño puede tener de estar cerca de sus papás y de separarse después de ellos. Pero estos temores que podemos encontrar con estos sonidos y demás en este primer año de vida cambian cuando el niño tiene alrededor del año hasta los 3, 4 años de edad, en donde el temor empieza a hacerse sobre todo, o empieza el niño a sentir temor sobre todo también a separarse de los extraños, puede empezar a tener temor a ciertos objetos fuera de él que le causan como mucha grandeza. Por ejemplo, el sonido muy fuerte de la lluvia o las olas del mar si es que va por primera vez a la playa, o el niño que está empezando a usar el inodoro, aprendiendo a dejar el pañal, puede sentir temor cuando se jala la cadena del inodoro, porque esos sonidos y con esas sensaciones que para ellos puede significar esos sonidos tan fuertes, generan justamente una suerte de temor. Cuando el niño avanza ya y va desarrollando su lenguaje alrededor de la primera infancia, el temor empieza a trasladarse a otro tipo de contextos. Por ejemplo, empieza a tener temor a la oscuridad, empieza a tener temor a objetos o a animales o a personas, y aquí es donde los adultos empiezan a incidir negativamente en este tipo de temores que los niños pueden tener. Por ejemplo, cuando el papá le dice, si es que tú no comes la comida, le voy a llamar, yo he escuchado a papás que dicen, el hombre del costal que te va a llevar, o el cuco ya viene para llevarte, o si le castigan y le dejan en un cuarto oscuro, por ejemplo. Ese tipo de conductas generan en los niños temor, y esos temores pueden traducirse muchas veces en una imposibilidad de él para poder reaccionar frente a las cosas, y empezamos a notar en los niños comportamientos de mucha inseguridad, de dificultad para entablar otro tipo de relaciones, de interactuar con otras personas, porque piensan de alguna manera que todo el espacio, todo el ambiente que les está rodeando puede ser hostil. A medida que van avanzando en la edad, y ahí tenemos el grafiquito de la niña con el vestido rosado, de la niña grandecita, nosotros nos damos cuenta de que los niños ya han empezado a tener otro tipo de contactos y de experiencias con otras situaciones. Por ejemplo, experiencias con la muerte, tal vez por la pérdida de una mascota, por la pérdida de un familiar querido, experiencias frente a la posibilidad también de perderse, a veces cuando escuchamos enfermedades, cuando escuchamos, también hay niños que están pendientes de las noticias, ahora por ejemplo con el tema de los virus. Entonces estos niños empiezan o pueden empezar a generar conductas también de temor frente a la posibilidad de morirse, frente a la posibilidad de quedarse sin sus padres, o de que pueda ocurrir algo en la dinámica familiar que les inestabilice. Y eso definitivamente genera también en ellos temor, puede generar también ansiedad, y puede traducirse también en un temor que va creciendo en ascenso, que lo podemos denominar como fobias, y ya vamos a hablar más adelante de eso. En esta edad también podemos encontrar cierto tipo de temores que están vinculados sobre todo con la parte social, con la interrelación con sus otros compañeros, con el hecho de establecer amigos, por ejemplo, de cómo hacerlos, de cómo van desarrollando las habilidades sociales. Y eso se hace mucho más evidente cuando el niño empieza a ingresar a la adolescencia. A partir de los 11 hasta los 13 años de edad, esos temores empiezan a trasladarse más bien al ámbito social. Lo que les decía hace un momento, el cómo me relaciono con otros, el cómo interactúo con las personas, el cómo inicio una conversación, o el temor a sentirse rechazado por sus pares o por el grupo donde él frecuenta. Estos temores que hemos mencionado, que son básicamente los temores que todos podemos observar o recordar cuando somos niños, por ejemplo, o cuando éramos niños, y observar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, son temores, les decía yo, desde la parte evolutiva, es decir, son temores que van pasando y que tienen que irse pasando a medida que van avanzando en edad, porque el niño va comprendiendo diferentes situaciones y va aprendiendo a manejar ese tipo de temores. Pero bien,
¿Qué pasa si es que estos temores no empiezan a diluirse? ¿Qué pasa si al contrario empiezan a aumentarse cada vez más? Y los padres muchas veces reportan situaciones en las que sus hijos no pueden interactuar con otros, o no quieren separarse de ellos, o no quieren realizar ningún tipo de actividad si no está papá o mamá presentes. Ahí podemos estar hablando de otras dos alteraciones que son importantes que las tengamos en cuenta. La una se llama fobia y la otra se llama la ansiedad. La fobia es un temor irracional frente a un evento determinado. Ustedes pueden mirar en la pantalla el ejemplo de un niño que tiene fobia a un perro y que le cuesta, y solamente con mirar al perro él puede cruzarse de la calle, no va a pensar que tal vez ese perro no le va a hacer absolutamente nada. Y es un miedo irracional, ¿por qué? Porque no necesariamente hubo ninguna condición que gatille o que haya generado ese problema o ese temor. Entonces, esta fobia hace que muchas veces la persona no pueda pensar claramente frente al problema y sienta muchísima angustia solamente de estar cerca o en contacto con esa situación. La ansiedad, como vemos abajo en la diapositiva, en cambio se traduce en una manifestación más bien fisiológica también, que se genera no necesariamente por la presencia del objeto que le da temor al niño, sino solamente con el pensar que algo puede ocurrir. Podemos nosotros encontrar situaciones de fobia y de ansiedad, por ejemplo, cuando el niño está sufriendo situaciones de acoso escolar, de maltrato en la escuela, y se deriva en una fobia escolar, que se traduce en ¿qué? Muchas veces en situaciones psicosomáticas como dificultades para el momento en que tiene que levantarse para ir a la escuela, fiebres, dolores de estómago y demás, que son productos no de nada físico que realmente le esté originando al niño, sino en realidad de una manifestación psicosomática, decimos, de ese temor excesivo que está ocurriendo en él. Estos casos, las situaciones de fobia, las situaciones de ansiedad, cuando nosotros como padres o educadores vemos que se está yendo de nuestras manos, que a pesar de todas las herramientas que pongamos a disposición del niño para poder enfrentar estos temores, no podamos ir solucionando y al contrario van incrementándose, es cuando requerimos una ayuda, es cuando requerimos un acompañamiento profesional psicológico para poder identificar cuál es la causa de ese temor y cómo empezar a solucionarlo. Hoy quiero yo conversar con ustedes además y proporcionarles algunas herramientas, algunas técnicas que como padres y como educadores podemos hacer para enfrentar con los niños estos temores propios del desarrollo. Y son temores que si los ayudamos a enfrentar adecuadamente, ellos van a poder irlos superando sin mayor problema y van a ir reforzando su autoestima, van a reforzar su seguridad y conociendo además que en la medida en que vaya pasando el tiempo en su desarrollo evolutivo, van a haber situaciones que pueden generar algún tipo de angustia, pero van a tener las herramientas para hacerlo. Quiero que miremos la siguiente diapositiva, es infografía, en donde tenemos algunas imágenes. Vamos a ver primero, esto ya hemos hablado, cuáles son las reacciones de los niños justamente ante el miedo. Les decía ya, muchas veces ellos lloran, muchas veces empiezan a gritar, hacen pataletas, en otras ocasiones pueden inclusive tener conductas regresivas como chuparse el dedo, como volver a mojar la cama si antes no lo hacían, y esos son como comportamientos típicos que podemos encontrar como manifestaciones de los niños frente a un temor o a una situación de excesivo temor que estamos teniendo. Ahora sí vamos con las herramientas, vamos a ver qué podemos hacer para enfrentar estos temores. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Aquí tenemos 5 puntos, 5 consejos que podemos nosotros utilizar para evitar que nuestros hijos, nuestros estudiantes sean sumamente inseguros o puedan vivir en condiciones de miedo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los adultos no podemos ser los que generemos miedo en los niños. Evitar esas amenazas, como habíamos dicho hace un momento, de crearles fantasmas, de crear personas extrañas o personas o elementos o situaciones que puedan generar en ellos temor. Si es que ya en cambio encontramos a un niño que tiene esos temores, lo primero que debemos hacer es evitar el sobreprotegerlos, porque si papá o mamá empieza a ceder totalmente a ese temor del niño, por ejemplo, de no querer quedarse solo, de no querer alejarse de sus padres, ¿qué va a generar en él? Más inseguridad, más temor, y va a sentir que el único lugar en el que él va a estar seguro es cuando su papá o su mamá están al lado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para enfrentar esos miedos es justamente evitar la sobreprotección. Luego, como segundo punto, va a ser importante que nosotros conversemos con nuestros hijos sobre los temores que están teniendo, que tratemos de investigar cuál es la causa de ese temor. A veces los niños
papá y mamá no se dan cuenta, pero de pronto los niños ven películas que no son apropiadas para su edad, o ven alguna escena en una película, o escuchan conversación de sus hermanos más grandes o de sus primitos, de eventos de miedo. Y como ellos no saben procesarlas adecuadamente, sobredimensionan o magnifican la situación, y eso hace que tengan mucho temor. Entonces, si nosotros como adultos ayudamos a identificar en nuestro niño qué es lo que le da miedo, vamos a poder analizar cuál es la causa y ayudar a disminuir ese temor. Cuando les ayudamos a disminuir ese temor, les ayudamos a mirar las cosas de una manera más objetiva, sin que ellos miren, por ejemplo, la situación de estar en un cuarto oscuro como que algo más va a ocurrir, sino que más bien el darles la clave de si está oscuro, bueno, vamos a poder prender una lucecita, vas a tener tú el control para enfrentar ese miedo. Debemos como adultos irles dando herramientas, irles dando estrategias para que ellos sean capaces de ir enfrentando esos pequeños temores que pueden tener. Les decía hace un momento, si tiene temor a la oscuridad, pongamos una luz en su habitación, una luz tenue que le ayude a disipar ese temor, pero no permitamos, por ejemplo, que vaya a pasar todas las noches en nuestra cama para evitar ese miedo, porque lo que estamos haciendo en ese momento es reforzando más esa conducta. Si tiene miedo a los animales, por ejemplo, o a los perritos, a veces tienen miedo, o a ciertos animalitos, irle acercando paulatinamente a ese animal con la seguridad del adulto cerca, para que el niño sienta que no tiene por qué tener temor frente a ese tipo de situaciones. También como adultos tenemos que tener en cuenta que el temor no va a desaparecer de un momento al otro, que es un proceso paulatino, como en el punto 4 que ustedes ven ahí, esa imagen de ese niño subiendo las escaleras. Es decir, es paso a paso. No podemos burlarnos del temor que ellos pueden tener frente a algo. Lo peor que podemos hacer es ridiculizarlo o hacerle quedar mal frente a otras personas porque tiene miedo a algo. O peor aún, obligarle a que enfrente su miedo cuando sentimos que todavía no está preparado para hacerlo. Tenemos que ir haciéndolo paulatinamente. Es decir, tengo miedo, por ejemplo, pensemos que es una casa de 2 plantas y el niño está abajo y tiene mucho miedo de subir a su dormitorio cuando no hay nadie más arriba en su casa. Entonces, bueno, yo te voy a acompañar hasta el dormitorio, y después tú entras, prendes la luz y ya vas a estar tranquilo. Ese va a ser el primer paso, la primera aproximación a vencer ese temor. Puedo quedarme acompañándote un momento en tu habitación. En el siguiente paso le puedo decir, bueno, yo te voy a acompañar hasta las gradas y después tú vas subiendo hasta tu habitación y prendes tú la luz. Es decir, todos estos acompañamientos progresivos y sucesivos van generando en los niños una suerte de seguridad y le van haciendo también mirar que tiene que existir algo alrededor que él necesite para quitarse ese miedo, o que algo alrededor tiene que ser algo amenazante que le pueda a él poner en situación de riesgo o de peligro. Los adultos van a ser siempre los modeladores de este tipo de conductas. Si nosotros como adultos mostramos una actitud de empatía frente a los temores que nuestros niños están sintiendo, el niño se va a sentir acogido, se va a sentir protegido y se va a sentir también validado frente a esa situación, frente al sentimiento además que esa situación está generando. Frases como, por ejemplo, decirle, eres muy valiente porque yo vi que ahora pasaste por ese sitio que antes te daba mucho temor. Esa frase, eres muy valiente, le da al niño justamente esa sensación de decir, sí, yo puedo lograrlo y puedo enfrentar ese problema que no ha sido tan grande. Si le digo además como adulto otra frase que podemos trabajar con ellos es decirle, ¿puedes dibujarme lo que te da miedo? Entonces, si es que el niño dibuja algo que tal vez es producto únicamente de su imaginación, nosotros podemos ayudarle a entender que en el mundo hay cosas que vienen desde nuestra imaginación y otras que son reales, y ayudar a nivelar, a equilibrar, a poner en una balanza esos dos aspectos que son muy importantes en el mundo del niño y que disminuye además su temor. Si le damos otro mensaje, como por ejemplo decirle, entiendo que tengas miedo, a veces a mí también hay situaciones que me producen miedo, le estamos haciendo notar que todos en un momento determinado podemos sentir un temor frente a algo. Sin embargo, ¿qué hago yo frente a ese temor? Entonces decirle, mira, a mí también me puede dar mucho temor cuando escucho los rayos y cuando escucho la lluvia y los truenos que hacen retumbar las paredes y demás. Pero cuando yo miro eso o escucho este tipo de situaciones, yo lo que hago es
prender el radio y poner la música de tal manera que esa música aplaque un poco esos sonidos y baje mi temor. Entonces lo que yo estoy haciendo es dándole una forma de resolver esa situación que a él está generando temor, de resolver ese problema y encontrando una alternativa diferente frente a esa situación. Des en cuenta ustedes que lo que estamos hablando hasta este momento es generar frases o generar modelos de comportamiento para que nuestros hijos vaya bajando ese temor. Otra técnica que es muy útil también con los pequeños es ayudarles a que ellos se imaginen ese objeto que les da mucho temor o ese elemento o esa situación que les puede generar mucho temor y que le vayan haciendo pequeñito y que ellos al contrario vayan creciendo en tamaño. Todo esto es con su imaginación. Con los niños es fácil hacerlo porque la imaginación de ellos es mucho más vívida, es mucho más amplia. Entonces, si nosotros vamos minimizando ese miedo, cuando ya lo tiene en su cabecita como muy chiquito, lo encapsulamos, lo guardamos en algo y entonces en ese momento el niño se da cuenta de que él puede tener ese temor en su mano y que él es más grande, que es más fuerte y puede enfrentar ese temor. Y esa es una forma a través de la cual va a bajar en él esas reacciones fisiológicas que decíamos en un primer momento de los latidos cardíacos, de la sudoración, y va a poder enfrentar de una mejor manera ese temor que va alrededor. Con los adolescentes y con los niños alrededor de los 10 años, cuando hablábamos de esos temores que ellos pueden sentir en la interacción con los otros, podemos darles formas o frases a través de las cuales ellos pueden relacionarse con otras personas. Por ejemplo, a través del humor, a través de compartir algo que sea común para ellos o de interés, la música, algún deporte. Esas como herramientas que a veces los chicos no saben cómo desarrollarlas, puede ser una forma a través de la cual nosotros podamos darles el empuje para que ellos puedan relacionarse con otros chicos. A veces también cuando sienten temor a otros, por ejemplo, en los adolescentes, en los chicos, cuando tienen temor a niños más grandes, cuando hay niños que son agresivos en su escuela y ellos dicen, mami, es que no quiero ir porque tengo miedo, o papi, tengo temor de este niño porque siempre me quita la colación. Entonces, además de, obviamente, hablar en la escuela y poner este tipo de situaciones a conocimiento de las autoridades, podemos también darles estrategias asertivas a nuestros hijos para enfrentar estas situaciones que son problemáticas, pero que también genera temores en ellos. No necesariamente tenemos que decirle, si él te golpea, golpéale más duro, o si es que él te empuja, tú también empújale, porque eso va generando una espiral de violencia que siempre estamos hablando que queremos ir limitando, que queremos ir reduciendo, pero sí podemos ayudarles a ellos a tener otro tipo de comunicaciones y de comportamientos asertivos, les decía hace un momento, para que puedan enfrentar esas situaciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el decirle a ese chico, cuando tú me molestas, yo me siento de esta manera. Preferiría que te refieras a mí por mi nombre, no por este apodo, por ejemplo. Entonces le frenamos a la otra persona. A veces los niños, esos niños que son de pronto agresivos y que hacen tener temor a los otros a través de sus comportamientos agresivos, no están acostumbrados a este tipo de respuestas, están acostumbrados siempre a respuestas más bien reactivas frente a algo. Si nosotros modelamos el comportamiento de nuestros hijos o de nuestros adolescentes con este tipo de respuestas más asertivas, podemos ayudarle a él a tener la seguridad de decir lo que siente, de expresar tanto sus emociones como sus sentimientos y de ejercer un control también sobre la otra persona, no en función de una imposición o en función del temor, sino más bien en función de enfrentar y frenar ese tipo de comportamientos. Como ustedes se pueden dar cuenta, a lo largo de esta conversación que hemos tenido sobre los temores, nos hemos ido haciendo énfasis sobre todo de lo importante que es el rol de los adultos, de los padres sobre todo, en ir generando este tipo de actitudes en nuestros hijos para que ellos sepan enfrentar sus temores. Hemos hablado en muchas ocasiones de las emociones, de la alegría, de la tristeza, del dolor que se pueden presentar y que van a presentarse a lo largo de la vida de nuestros hijos y que no podemos negarlas, que no podemos ocultarlas. Y el temor también es una emoción, como hemos visto ahora, que debe estar presente en la vida de ellos. Por una parte desde su desarrollo evolutivo como algo normal que se va a presentar y en otras ocasiones como algo que ya no es parte de su desarrollo evolutivo pero que empieza a incidir también en ese normal desarrollo. Los adultos entonces van a tener ese rol importantísimo en el hecho de
modelar el comportamiento de los chicos, de validar los temores, pero no solamente de validar y darle esa sensación de indefensión, sino también de enseñarles cómo enfrentar esos temores. Y el contacto físico, el abrazo, la caricia, el sentimiento de empatía hacia ellos va a ayudar también a disminuir este tipo de acciones. Quiero terminar con la última diapositiva que había preparado para ustedes, justamente con esa frase. El abrazo es la única cosa del mundo que cuanto más apretado es, más alivio da. Y realmente cuando nosotros nos sentimos agobiados por algún tipo de situación o temerosos frente a algo, el sentir el abrazo de una persona, papá o mamá, va a bajar, va a disminuir ese temor. De esa manera nosotros podemos contener y ayudar a enfrentar este tipo de situaciones. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Para mí es un gusto poder plantear estos temas con ustedes porque son los temas justamente que ustedes nos proponen cuando nos escriben a través de nuestras redes sociales. Este tema es justamente para aquella mamá que nos pedía qué hacer cuando mi hijo tiene miedo, y para ella hemos creado este programa. Gracias también por escribirnos, por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo a través de Facebook en SEADI Psicología, también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife y a través de Instagram en Psicolife SE. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife